la vivan, la practiquen, Dios. Te ruego que tu propósito para este momento se cumpla. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Lucas 15 a partir del 11 hasta el 24. Vamos a leer. Les pido por favor que ustedes lo lean en su Biblia o lo lean en la pantalla, pero hay que leerlo para estar sintonizados. Lo leo yo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba, que comían los cerdos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este pasaje es conocido por muchos como la parábola del hijo pródigo, y contiene muchas enseñanzas, es rica en enseñanzas. Muchas cosas se pueden aprender de esta parábola. Yo le di un énfasis, en otro tiempo le he dado otro énfasis, ahora le doy un énfasis. El énfasis que le doy es de una persona tomó una decisión equivocada, muy equivocada, sufrió, finalmente la corrigió y todo terminó hermoso, tuvo un fin hermoso, pero la persona que tuvo esta experiencia tuvo que aprender. Yo le llamé a esta predicación el día de hoy: una decisión equivocada y corregida. Vamos a ver. Lo leí, ustedes lo leyeron. El muchacho o el hombre toma una decisión. Este hombre pertenecía a una familia, tenía un hermano mayor, tenía un padre, y un día dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El joven pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. No le pedía la parte de su herencia para emprender algún negocio, no se lo pedía para ir a otro lugar y trabajar, no habló de eso. Y por lo que leímos del pasaje, entendemos que dada su actitud, a él no le interesaba su familia ni su padre, solo le interesaban sus deseos personales. Era egoísta. No le importó lo que esto doliera a su padre. Con su familia podía disfrutar de abundancia y de gozo, pero él prefirió aventurarse y buscar el gozo fuera de su casa. En realidad, el muchacho estaba diciendo: quiero ser libre
quiero ser independiente. No quería que su padre estuviera dirigiéndolo, indicándole qué debía hacer. En realidad se sentía vigilado o atado a su familia y prefería cortar los lazos familiares, prefería estar lejos del padre, libre para hacer las cosas a su manera. Yo veo que esto es igual con respecto a Dios. La gente no viene a Él porque quieren vivir a su manera. La gente no se acerca a Dios, no quiere saber de Jesús porque quieren vivir a su manera. De hecho, Dios dijo en Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Repito el versículo, palabras de Jesús, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no vienen a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. De hecho, Jesús dijo que el hombre que lo rechaza porque ama más su pecado y no quiere dejarlo. Por eso no se acerca a Jesús. Y bien, él hizo una petición y su petición fue aceptada. En los tiempos de Jesús la herencia se daba cuando el padre moría. Algunos padres optaban por dividir la herencia antes de morir y retirarse de la administración de sus bienes. O sea que algunos padres antes de morir preferían dar la herencia a sus hijos. Él se retiraba ya del trabajo como si se jubilara y los hijos se encargaban. Pero aquí no. El hijo menor tomó la iniciativa. El padre no discutió. Parece que la decisión del hijo era firme y que no hubo manera de persuadirlo. Sin duda, esta decisión de su hijo le dolió, pero el hijo quería irse y el padre lo dejó ir. El padre entregó a su hijo la parte de la herencia que le correspondía y su libertad. Ahora el hijo podía disfrutar su herencia y hacer lo que quisiera con su vida. Es igual con Dios. Al hombre que le rechaza, Dios lo entrega a los deseos de su corazón. El joven fue firme en su decisión. El padre le dio lo que pedía. ¿Te quieres ir? Vete. Igual con los hombres que rechazan a Jesucristo. Dios lo entrega a los deseos de su corazón. Dios lo entrega a sus concupiscencias. Versículo 13 dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hombre dejó a su padre y se fue a un país lejano e hizo lo que quiso, como lo deseaba, y yo creo que como lo desean muchos. Pero en la vida no se trata de hacer lo que queramos, se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo necesario. Hacer lo que queramos no es precisamente lo mejor en nuestras vidas. La gente que no conoce a Dios hace de su vida lo que quiere. De hecho, la idea hoy es: haz lo que te diga tu corazón. Haz lo que te diga tu corazón. Y a esto le llaman felicidad. El joven hizo lo que sentía en su corazón. Pidió el dinero. Creyó que el dinero le haría feliz. Error. Ciertamente el dinero es necesario, pero se debe usar sabiamente. Este muchacho no fue nada sabio. Lo derrochó todo. El joven pensó que ahora ya iba a ser feliz. Hizo lo que quiso y finalmente desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Algunos creen tener el control de su vida. Yo creo que los que no vienen a Dios creen que ellos tienen el control de su vida.
se creen inteligentes. Jesús dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. La palabra dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es decir, la gente cree tener la razón en sus decisiones, justifican sus acciones. Tienen una explicación. Dice la palabra, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El que sabe es Dios. Cuando una persona toma un camino equivocado, pero lo justifica, lo explica, me imagino a Dios meneando la cabeza y diciendo, estás equivocado. Y bien, se quedó sin dinero. Parece que ya terminó la historia y que no podía pasar nada más. Pero lo cierto es que lo indeseable puede llegar. Llegó el día en que le tocó sufrir. Ahora estaba en necesidad. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado. ¿Qué significa pródigo? Pródigo sí es una persona que desperdicia sus bienes sin medida ni razón. Ese joven desperdició su dinero, todo lo gastó inútilmente. El sustento que Dios nos da debe administrarse sabiamente, debe administrarse correctamente. Aun si fuéramos ricos, se debe usar correctamente. Es decir, en lo necesario. Él desperdició su dinero, sus bienes, incluso su cuerpo, su mente, su alma. Todo esto lo usó, todo esto lo malusó por los placeres de la carne. En los siguientes versículos, el hijo mayor dice que lo gastó con rameras. Los placeres lejos del camino de la rectitud son temporales y siempre traerán tristeza. Repito estas palabras: los placeres lejos del camino de la rectitud son temporales y siempre traerán dolor. Ahora, habiendo malgastado todo, no tenía nada, ni nadie que le ayudase. Estaba vacío, solo. Todo en lo que había basado su vida se le había esfumado de las manos. Ahora tenía las manos vacías. Estaba decepcionado, pero fue su decisión. Él quiso separarse de su padre. Hay cosas que no tenemos que experimentar para saber qué sucederá. Podemos aprender de la experiencia de otros. No tenemos que experimentar cosas sabiendo ya de antemano lo que va a suceder. Y bien, las cosas no terminan aquí. Mi idea era, este hombre tomó una decisión equivocada y este es un ejemplo de lo que puede pasar. Es un ejemplo. Es solo un ejemplo. Las circunstancias a él podían aún cambiarle. No terminaba la historia. Las circunstancias pueden empeorar. Yo recuerdo una persona quien vivió aflicciones. Yo la vi sufrir y tomó una decisión acerca de otra cosa. Yo le dije, ya no hagas eso, ya déjalo así. Me dijo, no, ¿qué más me puede pasar? Después de lo que he vivido, ¿qué más me puede pasar? Pues sí le pasó. Después de haber sufrido, ¿podía haber venido algo peor? Sí, vino algo peor. A este joven podía venir algo peor. Sí le vino algo peor. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una gran hambre.
En aquellos tiempos los pueblos dependían totalmente de la agricultura, así que si había tiempos sin agua, no había cosecha, faltaba el alimento. Así que las cosas pueden cambiar de un momento para otro, para bien o para mal. A este joven las cosas le cambiaron para mal. Hubo hambruna, era una situación terrible, estaba solo, tuvo una buena cantidad de dinero, ahora no tenía nada. Las decisiones se deben pensar, se debe orar a Dios, se debe pedir a Dios sabiduría. Toda decisión se debe pensar, toda decisión se debe orar. Debemos entender también que todo tiene su tiempo. Este joven se adelantó al tiempo correcto, se adelantó y pagó su error, lo pagó. Antes de decidir algo y algo que tiene que ver con la familia, aún se debe orar, se debe pedir a Dios sabiduría, sabiduría de lo alto, para hacer lo correcto, para dar un paso correcto. De otra manera, los riesgos son muy grandes y frecuentemente nos equivocamos, el hombre se equivoca y afecta a otros. Mire cómo estaba este joven. No esperó el tiempo correcto. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Ese joven se adelantó y le salió caro. Adelantarse le salió muy caro. Ahora necesitaba ayuda y busca ayuda. Dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El muchacho no sabía hacer ninguna tarea, no tenía ningún oficio, no se había preparado para nada. Pidió ayuda y lo mejor que encontró fue cuidar, alimentar cerdos. En realidad nadie le ayudó. Tocó fondo. Apacentar cerdos era indigno para un judío, pues los cerdos eran considerados animales impuros por la ley de Dios. Insisto, él debió orar a Dios, debió pedir consejo antes de hacer lo que hizo. Las decisiones se deben pensar, se deben orar, sobre todo cuando lo que está de por medio es la familia. Su situación fue extrema. Dice la palabra, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No tenía para comer ni lo que comían los cerdos. La algarroba era un alimento para cerdos, no apto para consumo humano, pero ni algarrobas podía comer. No le alcanzaba para comer ni siquiera lo que los cerdos comían. Fue humillado. Él quiso placeres, los tuvo, pero pagó un precio por ello. El mundo no puede satisfacer plenamente. El mundo siempre dejará al hombre insatisfecho y vacío. Solo Dios puede satisfacer nuestra alma y dejarnos totalmente satisfechos, plenos, llenos. El mundo nunca podrá hacerlo. Todo lo que el mundo ofrece es temporal, pero puede traer tristeza o dolor. Si algún día usted tiene algunas elecciones que tomar y se le presentan caminos fáciles,
yo le aconsejo que les eche una segunda mirada, revise esos caminos fáciles que puede tomar antes de decidir. Siempre se debe pensar, si tomo esta decisión, ¿qué puede pasar? Si tomo esta otra, ¿qué puede pasar? Y aun cuando esta sea la mejor, pero tenga cosas que no nos gusten porque queremos cosas inmediatas, puede ser la mejor. Generalmente el hombre se deja llevar por la inmediatez, quiere algo inmediato, lo que sea pero inmediato. Esos son errores. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra. Dice Dios, pero su fin es camino de muerte. Este joven pensó que su camino era correcto, pero su fin era un camino de sufrimiento. ¿Qué se necesita? En una situación así, ¿qué se necesita? Se necesita reaccionar. Si no se reacciona, si ya está hundido, eso puede aún empeorar. Dice la Biblia, y volviendo en sí, es decir, el muchacho pródigo recuperó la conciencia y volvió a la realidad. Ahora, pobre y hambriento, podía pensar con claridad. Ahora, pobre y hambriento, podía pensar con claridad. Pensó en su padre y en la enorme provisión que tenía con él. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz? Ellos tienen abundancia de paz y yo muero de hambre. Ahora reconoció su grave error. Recordaba a su padre, los jornaleros, el pan. Recordó la gran provisión de amor, gozo, paz, propósito y sentido que tenía en su casa. Qué hermosa es la familia, qué hermosa es la familia. Yo sé que un día los hijos se irán y que harán su familia, pero mientras estén en su casa, qué hermoso es. Él no la quiso, pero ahora la extraña, ahora la necesita, ahora recuerda qué feliz era cuando estaba con su padre. Ahora valoraba la vida que tenía con él. Tuvo que llegar a esa situación para poder entender. Tuvo que tocar fondo. Reconoció su grave situación. Dijo, y yo aquí perezco de hambre. Con su padre lo tenía todo y aún le sobraba, pero ahora estaba vacío, solo, desdichado, humillado, sin sentido, sin familia ni amigos. Definitivamente, todo paso que demos en la vida debe ser bien pensado, debe ser analizado, debe ser orado. Todo paso que demos en la vida. Y en esa situación, él ya recuperó la conciencia, ahora entiende su error que seguía. Ahora dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora estaba dispuesto a humillarse. Y ciertamente esto es lo que seguía. Estaba arrepentido, entendió la gravedad de su pecado contra su padre. Él dijo, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Al llegar a esta condición, fíjese, al llegar a esta condición, ahora era un candidato para que la situación se resolviera. Ahora era un candidato para que esta situación se resolviera. ¿Me está escuchando? Vea lo que se necesita para que las situaciones se resuelvan frecuentemente. Vea lo que se necesita. Reconocer el pecado, reconocer el error, arrepentirse, humillarse ante Dios. Eso es lo que se necesita.
porque mientras sigamos neciando, justificando nuestras acciones, nunca podremos seguir adelante bien con Dios. Las cosas terminarán mal. Dios es serio. Dios es serio. Y con el pecado Dios es muy serio. Buscó la reconciliación. Se levantó y volvió a casa de su padre. Vino con su padre con actitud de arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Sincero arrepentimiento. Genuino arrepentimiento. Hago estas repeticiones porque quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces los cristianos dicen que se arrepienten y es mentira. Siguen con lo mismo. Siguen con lo mismo. Hay mucho cristiano que peca. Muchos. Y parece que no se dan cuenta de su error. Y siguen igual. La semana pasada nos decía el hermano Jacinto, hay pecados que espantan a la gente. El adulterio, la fornicación, la borrachera. Pero hay otros pecados que no espantan, no se ven, pero ahí están y son muchos más que los otros. Pero igualmente son pecados. La envidia, los celos, la vanagloria, la murmuración, el orgullo, no se ven. Y la gente los practica una y otra vez. El cristiano los practica una y otra vez. No se ven. Dios sí lo ve. Y con él las cosas están mal. La única manera de resolverlas es reconociendo que se ha pecado, arrepintiéndose de verdad y humillándose ante Dios. Entonces, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El muchacho llegó a su casa, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Su padre distinguió su figura y fue movido a misericordia, y corrió. El padre corre y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso, qué hermoso. Y el hijo confesó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo perdonó. El padre lo aceptó. La clave para ser perdonado por Dios, la clave para ser perdonado por Dios es verdadero arrepentimiento. Verdadero. Y hay perdón. El padre lo aceptó, le vistió, le puso un anillo y le dio zapatos. Y celebró, dijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué resolvió esta situación? ¿Qué la resolvió? Era una situación extrema, terrible. ¿Qué lo resolvió? Dos cosas: el sincero arrepentimiento y el amor perdonador del Padre. Dos cosas. Yo imagino al padre cada día de su vida viendo el camino, esperando que el hijo volviera. Y el hijo volvió. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este muchacho no se arrepiente? ¿Podía empeorar aún más la situación? Sí, sí podía empeorar más. Podía ser un mendigo, podía ser un vagabundo, podía morir. Sí, sí puede haber siempre algo peor. Y se puede evitar si en verdad nos arrepentimos. Me preocupan los cristianos, porque yo sé y yo veo que pecan y no veo ningún arrepentimiento. La comunión con Dios se perturba, no funciona igual.
Si usted cree que no peca, usted sí peca. El apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y las 3 cuartas, la primera, la segunda, la tercera, cartas de Juan. Él dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que usted reconozca sus pecados, que los tenga bien identificados. Y que cada día, si usted ve en usted otra actitud incorrecta, no la ignore. Porque Dios sí la vio. Sinceridad con Dios. Sinceridad. Cada día pidiéndole perdón por las cosas que hacemos, que sabemos que hacemos mal. Cada día, cada día. Debemos llorar por nuestro pecado, porque es rebelión contra Dios. El pecado ofende a Dios. Este joven resolvió su situación porque sinceramente se arrepintió. Y vino con su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo abrazó, lo besó, le vistió, lo calzó y le dio anillo. Hermano, usted confiesa diariamente a Dios sus pecados. Usted confiesa a Dios en todo momento sus pecados. Cuando se da cuenta de que ya cometió un error, en ese momento le dice, perdóname. Debe hacerlo. Yo sé que en principio esta palabra de Jesús habla de la bendición del arrepentimiento. Es una bendición que Dios nos da. Nos bendice permitiéndonos arrepentirnos. Nos bendice. Y nos bendice perdonándonos. La bendición del arrepentimiento y la bendición del perdón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, mi idea era, este joven tomó una decisión equivocada. Sufrió por su error, pero entendió que se había equivocado y regresa a su casa en realidad a pedir perdón. Dios le bendiga.